Vamos a leer una vez más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 1. Hechos capítulo 12, verso 1. Dice allí: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta aquí la lectura, esperando que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hemos estado pensando en la necesidad de confiar en el Señor para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en nuestra vida espiritual. Va a ser un requisito indispensable confiar en Él para poder crecer. Desconfiar en Él, en su palabra, en sus promesas, esto retardará nuestro desarrollo espiritual. Y pensando en esto, revisaba la vida de hombres y mujeres en la Biblia que en un momento determinado confiaron en Dios, y poder ver algunas cualidades en ellos que les permitió confiar en Dios, confiar en el Señor en el momento más difícil. En este caso, por ejemplo, en Pedro. Pero antes de considerar a Pedro y su confianza, poder pensar primeramente en el perseguidor. En este caso hemos leído que era el rey Herodes, no el grande, quien persiguió a los niños y mandó a matarles. Era el abuelo de este. Este era Herodes Agripa I, su nieto. Si vamos más atrás y vemos la historia del pueblo de Israel y distintas ocasiones en las cuales hubo persecuciones, podemos pensar cuando el pueblo estaba en Egipto. Allí estaba un faraón. Y no es difícil pensar que detrás de Faraón estaba un ser, el adversario, el enemigo de nuestras almas, influenciando a este rey para perseguir al pueblo.
Cuando se supo que de la simiente de Abraham vendría el Cristo, comenzó ataques del enemigo hacia Abraham, su esposa y su familia. En la época de Esther, como hemos oído, allí Dios tenía preparado, o el enemigo, perdón, tenía preparado a un ser, a un hombre, Amán. Cuando Nehemías, allí estaban tres grandes enemigos, Tobías, Sanbalat y Gesén, el árabe. Oíamos de don Santiago no hace mucho el pueblo siendo perseguido por este ser que marcó la historia, Adolfo Hitler. Hacia atrás el Imperio Otomano. ¿Qué había detrás de todos y cada uno de estos hombres? Incluso de mujeres como Atalía, cuando estaba persiguiendo a la descendencia real para darle muerte, y de donde vendría el Cristo. ¿No es una realidad, hermanos, que detrás de cada una de estas persecuciones estaba el enemigo, el diablo? Y que una vez más el enemigo empleó a una familia, a una dinastía, la herodiana, para perseguir al Señor, para perseguir el Evangelio. Luego el hijo de este, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, sería el que enjuiciaría al apóstol Pablo. ¿Y quién está detrás de las persecuciones hoy? ¿Quién está detrás de todo esto que estamos viviendo? Cada día más carros parados, carros que fueron útiles, accidentados por caucho, por batería. Hermanos, cada vez más limitados. Como lo estaba el apóstol Pablo, sus pies estaban reducidos en aquella celda. Vamos a ver a un hombre como culpable de todo esto. Detrás de todo esto, el enemigo, el adversario, procurando frenar la obra de Dios, la obra del Señor. Pero qué maravilloso es pensar que en los momentos más difíciles, en estos últimos años, más candeleros establecidos, el Evangelio siendo llevado, porque como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Pero pensar no solamente en el perseguidor, no el rey Herodes, detrás de él el enemigo. Pensar en el que estaba siendo perseguido. Había matado a Jacobo, primer apóstol, mártir. Y ahora estaba persiguiendo a Pedro. Y no dudamos que haya estado buscando también la cabeza de Juan. Y el apóstol Pablo escribe a los Gálatas de Pedro. Era considerado junto con Jacobo, el hermano del Señor, y con Juan, columnas de la iglesia en Jerusalén. Él va a estar detrás de los que son considerados las columnas. Oíamos en estos estudios acerca de los ancianos. Hermanos, debemos orar mucho por estos hombres. Él va a procurar atacar las bases. Pero no solamente los ancianos, las columnas. Todo creyente que desea hacer algo para el Señor, por su obra. Oíamos de hermanos jóvenes que pueden estar en estas conferencias y con un vivo deseo de servirle al Señor, de hacer algo por Él. Oíamos del rey David. Y luego de aquella gran hazaña y que se hizo público lo que estaba en el corazón de este joven, comenzó una persecución encarnizada de parte de un Saúl. No deseamos desanimarle con esto, pero desea hacer algo a favor de la obra del Evangelio. Sepa que van a venir persecuciones. Todo estaba bien hasta el momento que ha abierto las puertas de su casa para que se le imparta la palabra a los niños, para que se predique el Evangelio. No tardarán
las luchas en el hogar. Solo basta tener el deseo de hacer algo para Él y que el enemigo lo sepa. Y vendrán los tropiezos. ¿Quién está, apreciado hermano y hermana, detrás de ese jefe, de ese supervisor, de ese coordinador en el lugar de trabajo, que siente que le está haciendo la vida cuadritos? ¿No es el adversario? Debemos entender que las luchas nuestras son espirituales. Pero en medio de esto el Señor iba a presentar una gran provisión en aquella ocasión. Como se la presentó a Pedro, envió a un ángel para liberarle. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, hablando acerca de ellos y de el Hijo superior a los ángeles, pero dice finalizando el capítulo: ¿no son estos ministradores enviados para el servicio de los que serán herederos de la salvación? Ellos están al servicio nuestro. Mire, no deseamos ser dogmáticos, pero hemos escuchado de este tema en otras ocasiones. En una oportunidad se encontraba una hermana en el hospital clínico. Su hija desde las 7 de la mañana estaba siendo atendida, un parto delicado. Eran las 7 de la noche, la hermana no tenía noticias de su hija y ella podía ver a lo lejos el pabellón. Nadie salía de allí en horas. No tenía quien preguntarle y en una tremenda angustia la hermana, sola allí, oró al Señor: Señor, envíame a alguien. Cuando de momento venía una enfermera. La hermana le preguntó y ella le dijo: su hija, sí, su caso es delicado por la miastenia, pero ella está bien. Ella salió con todo bien, está en recuperación. Le dio una palmada a la hermana y se fue. Aquella hermana deseando agradecerle de una manera práctica. Luego salieron otros y preguntó por aquella enfermera. Describió a la enfermera a varios en ese piso, a todos los enfermeros aquella hermana le conocía. Nunca nadie dio respuesta de esa enfermera. En muchos casos, hermanos, muchos tendrán su experiencia en esta mañana, habrán sido personas comunes, pero no dudamos que en otros casos hayan sido ángeles. Pero llegamos al momento en el cual vemos a Pedro durmiendo. Es aquí donde vemos la gran confianza de este hombre en estos momentos. Mire, hermanos, el considerar este tema es porque en estos días he tenido que humillarme delante del Señor y comprender, avergonzado ante Él, cuánto me hace falta aprender más acerca de la confianza en Él. Que un hermano, una hermana tengan, por ejemplo, que decirle: mire, debe entregar la casa que tiene alquilada. Mire el bolsillo, mire la cuenta bancaria. Niños pequeños, ¿qué voy a hacer? En ese momento es cuando se va a probar la confianza en su Señor. Y ver en la palabra de Dios como una mujer, su esposo había muerto, vino a un profeta Eliseo. Las deudas eran grandes, los acreedores estaban reclamando la vida de sus 2 hijos. Y cuando el profeta le dijo: ¿qué tienes en casa? Nada había en casa sino una vasija de aceite. Creemos que había salido de todo lo demás y aquello era lo de mayor importancia. Y el Señor obró. Que un hermano o una hermana vaya con tremenda angustia al laboratorio a buscar ese resultado. Y no queriendo abrir lo que está allí, encuentra a lo que tanto le tenía temor. Es positivo. En ese momento es cuando se ve si realmente hay una verdadera confianza. Hemos oído acerca del yugo desigual, una hermana que siente que los años le están pasando.
Mira a un lado, mira a otro y cree que no va a llegar el tiempo de casarse. ¿Dónde está la confianza en su Señor? Hasta hace poco, en otras ocasiones tratando este tema. Pero mire, el sabor es distinto de considerar este tema cuando el Señor permite situaciones como la de Pedro. Pero ¿sabe algo? Uno puede ver en varios casos, y lo que nos va a ayudar en momentos así a que nuestra confianza pueda crecer en Él. 3 jóvenes allí en Babilonia, Daniel capítulo 3. Es impresionante pensar en la confianza que ellos pusieron en su Dios. Cuando aquel les dijo: ¿están dispuestos ante el sonido de todo instrumento de música a rendirse y rendir adoración a la estatua que había sido levantada? Ellos le dijeron: no tenemos necesidad de responderte en el asunto. Qué impresionante aquellas palabras. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. La confianza que uno pueda depositar en una persona se va a incrementar cada día más en la medida en la que conozcamos a esa persona, en la medida en la que conozcamos su poder. Hermanos, debemos confesar que muchas veces desconfiamos de Él. Y si esto es así, es porque todavía no hemos conocido suficientemente su poder. Moisés, en Éxodo capítulo 2, capítulo 3, allí está el Señor y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala en tierra, y se convirtió en una culebra. Era un hombre que conocía el desierto, pero aquel hombre huía de aquella culebra. Y vino una tremenda prueba en cuestiones de segundos, cuando Dios le dice: tómala por la cola. ¿Cuál fue la prueba allí? La confianza en su palabra. Moisés la tomó. Los suyos allí en medio del mar, una gran tempestad. A la 4ª vigilia de la noche vinieron. Ahí venía él. No sabían que era él. No sabía que él había hecho acto de presencia. Pensaron que era un fantasma cuando oyeron aquella voz: yo soy, no temáis. Tuvieron que conocer de su presencia, algo que nos va a ayudar, que va a ayudar a que nuestra confianza cada día crezca más y más en Él, aún en los momentos de mayor adversidad. Conocer su poder, conocer su presencia con nosotros, pero también conocer su palabra. El Señor bendiga su palabra. Amén.